Hola, mi nombre es Aileen Yocares y para dar el final voy a utilizar de ejemplo una de mis prácticas en primer grado de la EP32. En este caso voy a utilizar la del área de ciencias sociales, donde teníamos que trabajar el contenido de los cambios y continuidades de la sociedad colonial. Para esto utilizamos como recurso una caja de viaje en el tiempo, donde clase a clase íbamos sacando diferentes materiales. La principal era la carta de Tomás, un personaje que creamos, que él nos contaba cómo ellos hace muchos años vivían, cómo eran sus casas, cómo se transportaban, cómo se vestían, cómo eran sus trabajos. Y en este caso vamos a utilizar la clase en la que nosotros trabajamos la ropa de antes y la ropa de ahora. Para dar inicio, voy a hablar primero del eje o concepto principal de medios audiovisuales. En este caso, en la clase, lo que hice fue con anticipación preparar un PowerPoint, el cual contaba con diferentes imágenes. Como me interesaba que las imágenes fueran reales y que los chicos pudieran ver, tener una apreciación real de cómo era la vestimenta de antes y no solo por dibujos, mi familia y yo somos todos bailarines de folclore. Así que me tomé el trabajo de seleccionar fotos que tenemos de hace muchísimo tiempo, que todas tuvieran buena luz, se vieran bien y con el permiso de mi familia pude hacer el PowerPoint con esas imágenes e irles contando a través del audio grabado también en el Power a los chicos cómo eran las vestimentas de antes y cómo estas se veían modificadas dependiendo del poder adquisitivo, del dinero, decíamos con ellos, que cada uno tenía en la sociedad, cómo los trajes eran más importantes, con telas más caras, con zapatos, o cómo la gente tenía telas más comunes, más sencillas, quizás usaban alpargatas, quizás usaban un poncho, y también hablamos con los chicos de cómo el traje se iba modificando, esa ropa se iba modificando según la parte en donde ellos vivieran. ¿Por qué? Porque si ellos vivían en el norte, iban a tener más calor, el clima iba a ser más cálido, más lindo. En cambio, si vivían en el sur, el traje, la ropa, iba a ser con más abrigo, más abrigada. ¿Por qué? Porque iban a tener más frío. Todo esto fue lo que estuvimos trabajando con los chicos. Mi criterio clave de selección se basó en que yo estaba creando mi propio material, es decir, que yo este material lo iba a poder hacer acorde a cómo creía poder trabajarlo en la clase. Otro de mis criterios fue el utilizar fotos en las que aparecía yo, aparecían mis papás, mi hermano, entonces me daba como una sensación de que iba a tener más validez al trabajarlo en la clase y decirle, miren, esa era yo de chiquitita, esa es mi mamá, ese es mi papá. Entonces ellos se interesaron muchísimo más en las imágenes. Otro de mis criterios fue, eh, entrando en el sentido de educar la mirada, el confrontar las imágenes con estas diferencias de dinero o con estas diferencias de clima. Como ya habíamos trabajado con imágenes en un formato físico, me gustó la idea de poder acercarles la digitalización, yéndonos a la biblioteca, conectando la computadora al televisor y poder ver este Power en tamaño grande y que ellos conozcan, se puedan acercar a otros medios de aprendizaje. Luego, desde TFO, me gustaría trabajar sobre el eje o concepto principal de el educar en la diversidad, las diferencias, el otro, nosotros. Vale aclarar que el grupo de primer grado con el que me tocó trabajar era un aula conformada de manera muy heterogénea. Diferentes recursos económicos, diferentes recursos a la hora de los útiles, de la ropa, del alimento que llevaban, eh, de todo, muy heterogéneo la verdad. Entonces siempre fue, digamos, de manera transversal el trabajar esto desde todas las materias, desde desmitificando y quitándole el peso que cargan los nenes y las nenas con esto de que soy diferente al otro, de que no tengo lo mismo que el otro, de que por ahí no llevo el juguetito a clase, de qué son las diferencias, de qué importancia tienen realmente las diferencias. Así que siempre trabajamos junto con mi señor Flor en dejarlos
totalmente en contacto y expuestos con esto de las diferencias, desde todas las materias, desde la secuencia de prácticas del lenguaje, naturales, sociales, menos matemática, pero siempre dejándolos en contacto con esto de que qué es el otro, por qué el otro es diferente y qué tan malo es que sea diferente y desestigmatizando eso de el otro. Bueno, desde sociales, desde esta secuencia, más que nada en la parte de la ropa, trabajamos cómo ellos se vestían. Era realmente malo que quizás por tener más poder adquisitivo tuvieran telas más importantes o telas más comunes. O si no, cuando lo llevamos ya después más al presente, que trabajamos la ropa de nosotros nos vestimos todos iguales. Para finalizar y hablar de prácticas del lenguaje, me gustaría posicionarme sobre el eje o concepto principal de la alfabetización inicial y avanzada, entendiendo que existen diferentes corrientes y que la constructivista en este caso plantea que para aprender a leer hay que leer y para aprender a escribir hay que escribir. Dado así, la escritura y lectura a través del docente se focaliza en el lenguaje que se escribe y la lectura y escritura por sí mismos pone foco en el sistema de escritura. Estas dos prácticas hay que irlas alternando en las planificaciones, ya que ambas presentan focos diferentes de trabajo. Recordando que trabajé con un primer grado y que solo contaba con 2 niños que tenían un proceso de alfabetización un poquito más avanzado, eh, todo el trabajo, todo este proceso fue muy minucioso. Prácticamente muchas de las actividades se basaban en el dictado al docente, en la práctica social e histórica del dictado al docente y muy pocas actividades quizás más que nada para encerrar con un circulito, se basaban sí en la lectura por sí mismos. En este caso, en la clase de ciencias sociales, la primera actividad que hice fue poder pararme enfrente con 2 palabras impresas en las manos, en donde estaban los nombres escritos de diferentes atuendos, diferentes prendas de ropa de antes y de ahora. Lo que yo les consultaba era en cuál dice poncho y ellos me señalaban en cuál y cuando me decían en cuál yo les preguntaba por qué. Y ellos me decían porque arranca con P. Una vez que entendieron todo el hilo de lo que era la actividad, empecé a complejizarlo y quizás ya ponía 2 palabras que arranquen con P, entonces tenían que como que seguir. Por ahí era poncho y pantufla, entonces ellos me tenían que decir, ¿en cuál decía poncho? Si los dos arrancan con P ahora. No, en esta, ¿por qué? Porque sigue con O. ¿Y cómo suena la P y la O? Po. Todo ese trabajo hacíamos en la primera actividad. Luego, por medio de un dictado al docente y bajo la consigna de escribir el nombre de la ropa que usamos nosotros hoy en día, ellos me iban diciendo qué ropa querían que ponga y me iban ayudando letra por letra a escribirlo en el pizarrón para luego pasarlo al cuaderno. Seguido de esto y para finalizar ya, lo último que hicimos fue en una fotocopia volver a encerrar en círculos las palabras que correspondían a la ropa que usaban antes. Entonces ellos ahí iban haciendo el mismo trabajo que hacíamos con los 2 papeles impresos antes, lo hacían cada uno y de manera individual en su fotocopia. A modo de cierre o final de este trabajo integrador, me gustaría contarles cómo quedé asombrada realmente de cómo transversalmente trabajé estas 3 materias, sus conceptos o sus ejes principales, la mayoría, los trabajé en diferentes secuencias de las que yo utilicé para dar mis prácticas, dado que no las hice con esa intención y realmente cuando me puse a buscar para poder hacer este trabajo, había muchas de las secuencias que hice las podía utilizar. Así que nada, me quedé muy contenta y el trabajo me parece que llevó una investigación que profundizó las secuencias que ya había hecho porque como ya digo, no pensé que había trabajado todo lo que trabajé realmente y a la hora, al investigarlas, una vez ya hechas, ya realizadas, me sorprendo al encontrar que trabajé tantas cosas, tantos conceptos y que son muy importantes.